Hola a todos, mi nombre es Vanessa Banto, les doy la bienvenida a este taller de química general en el que vamos a resolver un ejercicio muy típico sobre leyes de rapidez en cinética química. En este primer ejercicio se nos presenta una reacción en la cual vemos que un molde X reacciona con un molde Y y forman un molde Z. Se nos da una tabla de datos, la cual el ejercicio nos dice que fue obtenida a 360 Kelvin y nos piden calcular el orden de la reacción y también la rapidez inicial de desaparición de X cuando su concentración es 0,30 molar y la de Y es 0,40 molar. Lo primero que vamos a hacer es escribir la ley de velocidad para la reacción que nos da el ejercicio, es decir, velocidad es igual a la constante de velocidad multiplicada por la concentración de X elevado a su orden parcial, multiplicado por la concentración de Y también elevada al orden parcial. Entonces, A es el orden parcial con respecto a X y B es el orden parcial con respecto a Y. Si a mí me preguntan el orden total de reacción, yo tengo que sumar los órdenes parciales, es decir, que en este caso, para esta reacción, el orden total sería A más B. Entonces, si yo quiero calcular el orden parcial con respecto a X, es decir, A, lo tengo que calcular usando la tabla de datos. Para eso tengo que encontrar dos filas en la tabla de datos que tengan la misma concentración de Y. Por ejemplo, puede ser la fila 2 y la fila 5. En ambas filas yo tengo la misma concentración de Y, que sería 0,30 molar. Y como tengo distinta concentración de X, yo puedo calcular el orden parcial con respecto a X. Lo que vamos a hacer es escribir las leyes de velocidad con respecto a cada fila y las vamos a dividir. Entonces, la ley de velocidad de la fila 2 sería 0,127 molar por segundo, ya que esa es la velocidad. La constante no la sé, pero la escribo y multiplico por la concentración de X que me dice la tabla en la fila 2, que es 0,20. Y esto lo elevo al orden parcial de X. La concentración de Y en la fila 2 es de 0,30. Como no sé el orden parcial de Y, también le pongo B. Entonces, ya tenemos la ley de velocidad con respecto a la fila 2. Y la ley de velocidad con respecto a la fila 5 la vamos a escribir como el denominador debajo de la ley de velocidad de la fila 2. La velocidad en la fila 5 es de 0,509 molaridad por segundo. Eso es igual a una constante que no conozco. Y la concentración de X en la fila 5 es de 0,40 elevado al orden parcial de X multiplicado por la concentración de Y en la fila 5, que es de 0,30, eso elevado al orden parcial de Y. En estas fracciones se puede simplificar, por ejemplo, el 0,30 elevado a b, las unidades, y además las k también, porque en todas las filas la constante de velocidad es la misma. Es una constante, por lo tanto, tiene el mismo valor, se simplifican. Si resuelvo esa fracción, me queda que un cuarto es igual a un medio elevado a la letra a. Y de esto me da que a es igual a 2. Esto significa que el orden parcial con respecto a X es igual a 2. Entonces repetimos el mismo procedimiento para encontrar cuánto vale B. Para encontrar cuánto vale B, tengo que encontrar un par de filas en las que la concentración de X sea la misma. Por ejemplo, puedo ocupar la fila 2 y la fila 4. También podría ocupar la fila 3 y la fila 5, ya que tienen la misma concentración de X y distinta concentración de Y, pero en este caso vamos a ocupar la 2 y la 4. Entonces, tenemos que hacer la ley de velocidad con respecto a la fila 2 primero. Entonces, eso sería velocidad, que es 0,127 molar por segundo, es igual a la constante de velocidad, que no la sé, pero la escribo, multiplicada por la concentración de X en esa fila, que sería 0,20 elevado al orden parcial de X, multiplicado por la concentración de Y en esa fila, elevado al orden parcial de Y. Entonces, nuevamente, tengo que escribir como denominador a la ley de velocidad de la otra fila, es decir, la fila 4, esta. La velocidad en la fila 4 es de 0,254 molaridad por segundo. Eso es igual a una constante de velocidad multiplicado por la concentración de X en esa fila, que sería de 0,20 elevado al orden parcial de X, multiplicado por la concentración de Y en esa fila, que sería de 0,60 elevado al orden parcial de Y. Nuevamente, aquí puedo simplificar el 0,20 elevado a las unidades y también las constantes, que tienen el mismo valor. Entonces, si yo resuelvo esa fracción, me queda que un medio es igual a un medio elevado a b. Por lo tanto, de aquí obtengo que b es igual a 1. Es decir, que el orden parcial con respecto a y vale 1. Como habíamos dicho, si yo quiero saber el orden total, tengo que sumar los órdenes parciales, es decir, a más b. Entonces, el orden total sería 2 más 1. Por lo tanto, el orden total
es igual a 3. Ahora que sabemos el orden parcial con respecto a cada reactivo, podemos escribir que la ley de velocidad nos está diciendo que la rapidez inicial de desaparición de x es igual a una constante multiplicada por la concentración de x al cuadrado multiplicada por la concentración de y, que obviamente está elevado a su orden parcial, que es 1. Entonces, la pregunta B me pide determinar la rapidez inicial de desaparición de x, es decir, este valor, cuando su concentración, es decir, la concentración de X es 0,30 molar, es decir, que tendríamos este dato, y la de Y es 0,40 molar, o sea que tendríamos este dato también. Lo único que nos falta para poder calcular esa rapidez inicial de desaparición de X sería la constante de velocidad. Entonces, para encontrar la constante, lo que vamos a hacer es despejarla de esa ley de velocidad. Si queremos despejar la constante, simplemente la dejamos a un lado y pasamos dividiendo al otro lado lo que está multiplicándola, es decir, x al cuadrado por y. Entonces, ya que en todas las filas la constante de velocidad es la misma, yo puedo utilizar cualquier fila para encontrar esa constante de velocidad. En este caso voy a utilizar la primera fila. En la primera fila la velocidad es de 0,053 molar por segundo. La concentración de x es 0,10 molar, recordemos que está elevado al cuadrado también, y la concentración de y es de 0,50 molar. Entonces, cuando resolvemos esto, nos da un valor de 10,6 molaridad a la menos 2 segundo a la menos 1. Ya que sé la constante de velocidad, puedo calcular la velocidad de desaparición de x a cualquier concentración, tanto de x como de y. Entonces, nuevamente me voy a guiar de la ley de velocidad. La ley de velocidad me dice que la velocidad, que es lo que estoy buscando, es igual a la constante, que ya la calculé, la cual es 10,6 molaridad a la menos 2 segundo a la menos 1, multiplicado por la concentración de x que yo quiero encontrar, la velocidad, que sería 0,30 molar. Entonces, 0,30 molar elevado al orden parcial de x, que es 2, multiplicado por la concentración de y, que también me da la pregunta B, que sería 0,40 molar elevado al orden parcial de y, que sería 1. Entonces, si yo resuelvo todo eso, me da una velocidad de 0,38 molar por segundo. Entonces, esa sería la respuesta de la pregunta B.